¿Se prendió la luz roja por ahí o no? Ya, Sí, sí, ahí sí, sí. está Ok. grabando. Vamos a ver un sistema evaporativo, evaporación-condensación. Los sistemas evaporativos en general, digamos, son formas de transferir calor, digamos, ¿ya? En la industria, activar los procesos y las reacciones químicas necesitamos calor, ¿ya? Hay dos tipos de formas de generar calor o transmitir calor dentro de la industria. El más común justamente es el del vapor, ¿ya? El vapor de agua. ¿Ya? Son generadores de vapor, más conocido como caldera, donde uno tiene ahí agua dentro de un intercambiador de calor y tiene unos tubos por los cuales normalmente, digamos, por razones económicas, por dentro de esos tubos pasa fuego, lo cual no es muy bueno desde el punto de vista de la contaminación, digamos, pero son tubos de fuego que pasan por dentro de esa cámara, digamos, que está llena de agua, y van y vienen, qué sé yo, y finalmente salen por la chimenea esos gases de combustión, en lo posible gas natural o gas licuado, digamos, para que sean menos contaminantes. Uno en la empresa pretende hacerlos, digamos, de petróleo para que sea más barato, pero es muy contaminante. Las combustiones de petróleo, en la medida que los combustibles son más pesados, son más contaminantes. En la industria normalmente usamos petróleo diésel número 5, digamos, que es un poquito más pesado que el diésel que le echan a los autos, a los camiones. Y en general produce bastante contaminación, digamos, en hidrocarburos bueno, y todas las combustiones intermedias del petróleo, digamos, CO2, CO, etcétera. Entonces, y este vapor sale por la caldera y se transmite a través de cañerías, de tubos, ¿cierto? Y van a alimentar con calor, digamos, las chaquetas de sus reactores, sus columnas, etcétera. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay una columna de destilación que tenía abajo una batería de tubos de resistencias eléctricas, de un calefactor eléctrico, digamos. Eso en la industria, como les digo, normalmente es con tubos calientes con estos gases. La, También depende de las temperaturas de superficie que necesitamos, ¿ya? Estos gases de vapor, digamos, el vapor saturado, digamos, llega como a 120 grados más o menos. Entonces, esa es la temperatura superficial que podemos suministrarle a los equipos, a las chaquetas de intercambio, cuando se trata de calentar algo. Y cuando necesitamos temperaturas mayor que esa, tenemos que recurrir al aceite térmico, que también es una caldera con quemadores que calienta el aceite térmico y después lo distribuye a la planta a través de aceite caliente, que lamentablemente, y bueno, la gracia del aceite térmico, digamos, que ofrece temperaturas de transferencia de calor del orden de 280, 300 grados. ¿Ya? Eso es lo que proporciona en las paredes. Ahora, lamentablemente es muy peligroso, digamos. Yo le tengo mucho miedo, he visto terribles accidentes, digamos, con los sistemas de fluido térmico, digamos. Yo trato de evitarlo, digamos. Efectivamente hay procesos donde se requiere entregar calor con temperaturas superficiales de ese orden, digamos, 200 a 300 grados. Pero es un aceite caliente, digamos. De hecho, cuando hay borboteos, digamos, de este aceite caliente, hay que tener mucho cuidado. Estas plantas tienen varios estanques de expansión hacia arriba, digamos, porque el problema es que cuando uno parte desde que uno parte con el aceite térmico hasta que uno termina a temperaturas altas, ese aceite se expandió, digamos, prácticamente un 100%. Entonces hay que tener muy bien calculados los sistemas. Ahora, normalmente estas plantas, digamos, tienen unos estanques de alivio que van por una torre para arriba, digamos, y finalmente tienen así un periscopio así como un submarino, cosa que ya, pues, si es que sale por allá arriba el aceite, pero está a 280 grados, o sea, si cabe arriba de cuestiones de madera o papel, digamos, se produce un incendio inmediatamente. Y ni hablar, digamos, de la gente que está también ahí debajo. Pero esos son los elementos normales y obviamente las resistencias eléctricas, digamos, que son las más amistosas, en el sentido de que son poco contaminantes, digamos, pero, claro, pero por lo menos hasta hace unos años atrás, digamos, era una forma muy cara, digamos, de producir calor o transmitir calor. Vamos a ver entonces este equipo que es un generador
Aquí está, lo tengo acá a ver, voy a ver si cómo funcionan mis cámaras. Lo tengo acá a mis espaldas. Déjenme ver si lo puedo conectar. Ahí se ve. Ahí apareció, ahí está. Sí, lo tengo acá a mi mano derecha. ¿Ya? Este sistema que está acá, que no es más que una botella, digamos, donde hay un líquido evaporante en contenido, digamos, que va a evaporar. Es de esto que se usan para sistemas de refrigeración, justamente porque este sistema de evaporación-condensación, digamos, es un sistema de disipación de calor. Se usa mucho en los sistemas de aire acondicionado o de sistemas de enfriamiento. A pequeñas potencias, porque en la industria, digamos, cuando usamos sistemas de refrigeración, usamos amoníaco. Pero esto, digamos, de acá es la cuestión esta que da vuelta en estos sistemas de aire acondicionado. Este en particular, digamos, ya parece que está prescrito, porque genera algunos gases indeseados, digamos, y hay otros más modernos. Este es el R141, que son de estos tipos 1, 2, 1, 2, el Ángel sabe, 1,2 poli, no sé cuántito, fenol, propa, no sé cuánto, ¿ya? Pero ahí se los voy a... En este caso, digamos, el manual les va a servir, digamos, para la parte operativa. Así que ese es nuestro sistema de... Ahí está más o menos para que se vean las dimensiones, pero este que tengo aquí yo, acá a la mano derecha. ¿Y en qué consiste? Efectivamente, este líquido que está abajo, digamos, tiene sumergido un calefactor y este calefactor se calienta. Estos líquidos evaporan más o menos a 32 grados y este se calienta y produce la evaporación del líquido. Y arriba, dentro de la misma botella, todo esto está confinado confinado y resistente al exterior. Sube ese vapor, digamos, ahí hasta un condensador de agua, un condensador que es un serpentín de cobre, que está pasando agua por dentro y que produce la condensación. ¿Ya? Entonces este es un ciclo, evaporación-condensación. Aquí está un poco más el diagrama de la instalación, ¿no es cierto? Obviamente el condensador tiene una entrada de agua acá que está gobernada por una válvula, tiene acá un registro del caudal, tipo molinete, entra al condensador y sale el agua. Eso produce, digamos, de que este condensador esté frío y provoque la condensación del gas que está evaporando aquí abajo por efecto de este calefactor que está sumergido. Ahí están un poco más el diagrama de proceso, ¿no es cierto? Donde, por lo tanto, tenemos un agua fría que entra, un agua caliente que sale del condensador y la corriente eléctrica que entra al calefactor y permite, digamos, que esto se caliente. Aquí hay un tema, siempre cuando uno trabaja con gases, todos los gases que están a más de una atmósfera, o todos los sistemas que tienen gases a más de una atmósfera, digamos, están reglamentados, ¿ya? Son sistemas que pueden producir accidentes, digamos, por lo tanto, están reglamentados y requieren de estos dos sistemas, que son los mismos que tienen las calderas. Una válvula de seguridad, que es una válvula que tiene un resorte, digamos, que tiene una cierta resistencia, y que cuando la presión supera, digamos, el límite de seguridad que uno tiene establecido, esta válvula abre. En el caso de las calderas, por ejemplo, eso está estrictamente reglamentado, es una válvula que abre a cierta presión y tiene una capacidad de flujo que es capaz, digamos, de liberar el gas en una cierta cantidad de minutos. ¿Ya? Y además está conectada a este presóstato acá, en que también, ahí, además, cuando se supera la, la presión de capacidad o de seguridad que uno tiene, este presóstato corta todos los elementos eléctricos que están acá, principalmente el calefactor, ¿ya? Y eso, para que ustedes sepan, está normado, digamos. O sea, ustedes no pueden instalar en el patio de su casa uno de estos aparatos para producir vapor, digamos,
por mucho que quieran hacer un emprendimiento, porque todos estos aparatos que funcionan con gases a más de una atmósfera están bajo una legislación sanitaria, ¿ya? Tienen que certificarlos y inspeccionarlos e inscribirlos incluso. ¿Ya? Este es el tema de las calderas, un tema que no es discrecional. En fin, bueno, y además tiene en particular tiene un sistema de adquisición de datos que nos permite registrar, digamos, todas estas variables que están ahí presentes y que están viéndose en indicadores. Tiene un controlador, tiene un indicador controlador que es la temperatura superficial del calefactor, ¿ya? Uno de los elementos acá que guía este proceso es la temperatura de pared o superficial, digamos, del calefactor. Y ese está sujeto a control, digamos, justamente para que este proceso se mueva, digamos, dentro de ciertos estándares establecidos y no se descontrole, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos seteado como a 50 grados, digamos. Cuando la pared de este calefactor llega a 50 grados, este se corta, digamos, y baja la temperatura y después vuelve a comenzar. Ahora, aquí está el tema de este experimento. Lo voy a poner en modo grande para que lo veamos en detalle. Entonces, uno diseña una caldera o un sistema de evaporación, también puede ser parte de un proceso, no solamente caldera. Las calderas están hechas para producir vapor, digamos, y transmitir energía. Pero también hay otros procesos, digamos, donde se genera vapor, digamos, por efectos del proceso mismo. Lo importante, digamos, es que el elemento calefactor, digamos, que está actuando sobre el líquido, en este caso, que se está evaporando, ocurren estos fenómenos, digamos. Hay distintas formas, digamos, en que el líquido está evaporando sobre esa superficie. Y lo importante es que esas distintas formas, digamos, en que el líquido está evaporando sobre la superficie, provocan distintas eficiencias de transferencia de calor, ¿ya? Y eso tiene que ver exactamente con la diferencia que hay entre la temperatura de la pared del calefactor y la temperatura del líquido en su seno. No en la superficie, digamos, porque ahí están directamente relacionados, sino que con la superficie del seno del líquido, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que estos aparatos, como son transmisores de calor, digamos, las eficiencias de transmisión de calor cambian, ¿ya? Entonces hay ciertas situaciones en las cuales uno puede estar incorporando mucha energía, digamos, para producir esta evaporación. Sin embargo, la cantidad de vapor que está produciendo es muy baja, ¿ya? Y, a ver, para que ustedes tengan una idea, digamos, uno no puede fabricar o vender una caldera, digamos, que no tenga menos de un 94% de eficiencia, digamos, en el sentido de que de toda la energía que yo voy a incorporar, normalmente como gases calientes, gases de combustión, y la energía que voy a obtener con vapor, como vapor para otro lado, digamos, para transmitir a los equipos, en el punto de suministro de la caldera, si eso tiene menos del 94%, 92%, eso ya es antieconómico. Nadie va a querer ese aparato, ¿ya? Esos son los estándares que se manejan industrialmente. ¿De qué depende eso? De esto que está acá. ¿Cómo es la evaporación que se está produciendo sobre los mantos? Primero, hay una etapa, digamos, en que la diferencia de temperatura entre la pared y el líquido, digamos, produce esto. Que es aquí justamente donde estoy pegado un poco en el experimento, y les voy a pedir a todos que me ayuden a pensar un poco. Se produce esto convectivo, ¿ya? Y son estas plumas, ¿eh? Que uno cuando ve, por ejemplo, cuando va por allá por el norte de Chile, digamos, y mira el pavimento para adelante, y ve que el aire se ondea, digamos, eso es una cuestión convectiva. Eso es exactamente un asunto convectivo. Y en este caso, exactamente, se producen, uno les llama plumas, que también se llaman cuando uno está echando humo. Y es así como que el líquido que está sobre la pared, digamos, así como que hace así como unas olitas. Pero después ya entramos en la etapa de evaporación propiamente tal, donde se producen algunas burbujeo.
desde unos burbujeos muy tímidos hasta un burbujeo homogéneo más permanente sobre la superficie. Pero, lamentablemente, en la medida que uno va avanzando, digamos, este burbujeo que está acá se traduce en una película de vapor, digamos, sobre la superficie. Primero es inestable y después es estable, digamos. O sea, después hay, si uno pudiera medir con un microscopio, uno ve una película de gas, digamos, envolviendo al calefactor, al tubo caliente, y después el líquido. Y aquí, en estas partes de acá, es donde estos aparatos funcionan ineficientemente. Aquí, el coeficiente de transferencia de calor convectivo se va a las pailas, ¿ya? Entonces, uno cuando diseña estos aparatos tiene que llegar aquí hasta esta línea que está aquí punteada. Y la parte más interesante, digamos, es justo antes de esta línea, que es un burbujeo, digamos, más o menos homogéneo alrededor de la película. Perdón, del calefactor, ¿ya? Entonces, esas son las situaciones, digamos, de diseño de estos aparatos. Aquí está el gráfico. Este está sacado del manual del equipo, digamos. Aquí hay una buena muestra, digamos. En esta zona de acá, esta curva, la más chiquitita, alfa que le llaman acá, no sé por qué, es el coeficiente de transferencia de calor convectivo, y se mueve así, en esta zona, digamos. ¿Ah? Bueno, aquí abajo están las diferencias de temperatura entre el líquido y la pared, y en esta zona acá, de 0,1 a 10, digamos, grados Kelvin, se mueve más o menos de esta, bueno, depende claramente del líquido, esto es para la experiencia que vamos a hacer acá. Se mueve en esta forma el coeficiente de convectivo, digamos, en función de la potencia. De la potencia o la temperatura de... La potencia acá igual que en la experiencia esta de convección que hicimos, la potencia nosotros la observamos como una temperatura de pared, finalmente, como efecto. Tiene una recta con una cierta inclinación. Y después cuando entramos a esa etapa de burbujeo, desde comienzan las burbujas, ya lo vamos a ver en algunas películas, desde comienzan las burbujas, empieza a subir con esta pendiente mayor hasta que llega acá a este máximo, que es aquí donde se empieza a formar esta famosa película y el proceso se detiene, digamos, llega a un máximo, aquí anda en un plató acá arriba, digamos, que no es muy grande, y después derechamente, en la medida que esa película se vuelve estable, digamos, empieza a caer. Este fenómeno que sigue para acá, digamos, no quiero ni hablar, digamos, que ni siquiera lo he visto. Es una película, no sé de qué forma, digamos, que aquí tiene un pequeño progreso probablemente, pero las etapas que yo he observado físicamente son estas. Convectiva, puramente convección, burbujeo general, digamos, en distintas situaciones, hasta llegar acá a esta etapa de acá arriba y finalmente película hacia abajo, ¿ya? En realidad esta etapa ahí ya no es interesante. Así que, ¿en qué consiste la experiencia? Justamente en ir avanzando en temperatura e ir viendo las distintas etapas y con los datos, digamos, que barre, que entrega este sistema de adquisición de datos, ir calculando el H. Ahora, una de las cosas en las cuales yo no me acordé, digamos, cuando seleccioné esta experiencia, es que esta experiencia tiene una parte que es visual y que yo pensé que iba a ser más fácil filmarla, digamos, con la cámara y no ha sido muy fácil. Es visual, porque uno va haciendo los balances y calculando el H y en función de la temperatura del calefactor versus el líquido, pero ello va acompañado de una muy buena observación de qué es lo que está viendo, digamos, de cómo está bulliendo el líquido sobre la... Bueno, igual se ve. El problema es que estoy entrampado, digamos, que la primera parte, donde hay convección pura, digamos, estas plumas no las he podido generar correctamente. Y es decir, está la cuestión ahí quieta y fría, y empiezo a aplicar un poquito de potencia al calefactor, y no puedo ver nada, hasta que en un momento empieza a generarse el burbujeo.
puedo ver unas plumas convectivas por debajo del calefactor, que se las voy a mostrar, pero por arriba, digamos, estas que estaban acá, estas no las he podido apreciar ni filmar correctamente, estas de acá, de la primera etapa, esas plumitas de ahí. Ahora, bueno, ustedes ya están más o menos entrenados. ¿Qué puede estar pasando? Yo, la primera situación que pensé, digamos, es que podría haberle entrado un poco de humedad a este líquido y eso haber cambiado sus puntos de ebullición. Pero obviamente si le hubiese entrado agua, digamos, como esta cosa ebulle a 32 grados, si le hubiese entrado humedad, estaría ebulliendo después, en vez de antes. Así que eso lo descarté. Entre paréntesis, yo testé el equipo, digamos, y el equipo está funcionando correctamente, las potencias generan las corrientes que hay que generarlo, digamos. Por lo tanto, yo ya testé el equipo, digamos, de que está funcionando correctamente. ¿Por qué el líquido, digamos, en cuanto se calienta, empieza inmediatamente a burbujear? ¿A alguien se le ocurre algo? Quizás Hay es una... volátil, Sí, es volátil, es demasiado volátil, entonces muy ya volátil. con la presencia de calor lo vuelve vapor. Entonces es muy difícil tener una convección de líquido considerando que es tan volátil. Sí, de acuerdo, pero yo antes podía, digamos, manejar un poco la potencia antes de que empezara. Estoy de acuerdo, si uno le echa el aliento, digamos, esta cosa tiende a evaporar. Pero yo antes tenía un espacio ahí, entre la temperatura ambiente, digamos, y los 32 grados, que no es temperatura ambiente, donde podía efectivamente ver un poco más el fenómeno convectivo. Entonces, si bien, claro, esta es una cosa que, como te digo, digamos, uno le echa el hálito, digamos, y esta cosa tiende a evaporar, pero yo antes tenía ahí un periodo donde podía ver estas convecciones, digamos, estas plumitas, así. En el fondo es como que, igual cuando uno mira los caminos así en el desierto, digamos, como que Oye, Jorge, el aire ondea, digamos, sobre el calefactor. ¿Sí? cómo se ve la superficie del calefactor? No, ¿Se ve, la superficie está normal, digamos. está limpiecita o tiene alguna... Francisca postula, Lo que yo veo, digamos, un poco... A ver, les voy a mostrar una fotografía acá. Jorge, Francisca postula un problema de calibración en cuanto a la potencia que está siendo Ya, entregada. puede ser. Sí, Sí, estoy de pero acuerdo con ella. yo también estoy de acuerdo con ella, digamos, pero lo que hice yo fue justamente, digamos, medir las corrientes. Y no tengo exactamente una calibración, pero yo me acuerdo, digamos, que para esas potencias la cantidad de corriente que pasaba era más o menos esa, ¿ya? O sea, yo creo que Ahora, efectivamente, claro, puede ser, digamos, de que el calefactor esté incrustado. ¿Sabéis por qué te digo, Jorge? Porque si tiene alguna rugosidad, esas son como semillas para producir burbujas. Entonces como que uno estimula eh, la producción de burbujas. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, claro. To- todas sus apreciaciones son, a ver, voy a buscar una fotografía acá para mostrarles un poco el fenómeno, para que se familiaricen con él, digamos. A ver. Esto, y por aquí va la cosa. Aquí yo tuve una pista, digamos. Aquí yo tuve una pista importante. Déjenme, aquí tuve una pista importante. Ahí está el calefactor, digamos, en su estado. Ahí está, justamente, para esas temperaturas. ¿Se puede ver? ¿No Profe, se, no se ve. ¿no se ve? Tienes que agrandar, no estás compartiendo primero, o sea, A ver. tienes que agrandarla, estás La figura. compartiendo, sí, pero tienes que agrandarla la foto. ¿Todavía se ve la presentación o no? No, ahora No. no. Ahora no. Déjame ver, voy a cerrar esta. Pero tienes que abrir la foto, no mostrar tu carpeta. Las miniaturas no. De hecho, la Solamente, foto. no, se abría una. Abrí una. Estábamos viendo las miniaturas. Las miniaturas, sí, pero se supone que pinché una. A ver, déjenme ver de nuevo. Porque ahora que estoy pensando,
Ahí todavía no se ve. No, se ven No las se abre miniaturas. la miniatura. Se ven las miniaturas, ya. O sea, cuando yo voy a tener que dejar de compartir la otra. La otra. Ah, espera, voy a abrir la miniatura acá. Ábrela primero y después la compartes. No, es que estoy compartiendo otra cosa, parece. Déjame dejar de compartir. A ver, voy a abrir la miniatura. Perdón, voy a abrir la miniatura acá afuera y después la voy a compartir. Tengan un poquitito de paciencia. ¿Se ve algo ahí o no? Sí, ahí sí. Ya, ok. Aquí ahora encontré un indicio, digamos, y lamentablemente parece que es lo que yo estaba pensando. Ahí está comenzando la operación. Esta es la parte donde yo todavía pensaba, digamos, que podía haber convección. Sin embargo, estoy viendo que hay todavía mucha... Ya empezó el burbujeo. Sí. Bueno, en realidad ahí no hay punto de referencia. Ese es el calefactor eléctrico que por dentro pasa una resistencia eléctrica. Y lo que está en la punta es el sensor, digamos, del controlador, ¿ya? Ese cable que está conectado a la punta, que es el que hace que el controlador diga, esta cuestión está a 50 grados, lo tanto apago, y después cuando baja vuelvo a prender. ¿Qué les parece esa foto? Sí, el líquido está muy opaco. El líquido está muy opaco, digamos, por lo tanto me parece que este líquido que estamos usando, este 1,2, ya me olvidé la química ya, digamos, el 1,2 beta no sé cuánto, profa no sé cuál, ¿qué más, digamos? Me parece que está degradado. Y por el Yo color creo que puede ser eso. Sí, me parece que por el color, ahí se aprecia claramente, y lo que estoy mirando acá, me da la sensación de que efectivamente el líquido se degradó. Se degradó a un estado, digamos, de químico más bajo, ¿eh? Está como medio craqueado, digamos, medio... esas cadenas, digamos, se recortaron, por efecto de la antigüedad, digamos, si mal que mal, este aparato no lo hacíamos funcionar desde mediados de 2019. Puede haber habido una oxidación en la molécula. Claro, o tuvo una reacción química o se degradó y está huyendo, digamos, más bajo todavía de lo que es habitual. Porque en este estado aquí, cuando empiezan las burbujas, yo todavía podía ver, por los registros que tengo, digamos, podía ver un poco de convección. Bueno, eso se los cuento, digamos, para que lo tengan presentes aquí, digamos, si algún día se enfrentan a este problema. Claramente, el líquido evaporante, digamos, que es el que transmite vapor, me parece que está degradado, digamos, a un compuesto orgánico más liviano, y por eso Más estaba corto, hablando. si la cadena se cortó, puede ser que sea más corto y eso lo hace más volátil. Lo hace más volátil, claro. Eso, para mi gusto, es lo que está pasando. Ya. Ok. ¿Profe? Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, ¿no hay alguna forma de que pueda enfriar como todo el proceso para que empiece antes Lo que que la pasa, temperatura digamos, ambiente? sí, Es que ahora ya no sabemos no puedo cuáles son bajar. las propiedades Sí, del líquido que está ahora. correcto, no puedo bajar más la temperatura, porque esta cosa, aparte de la temperatura ambiente, que ponle tú acá en este momento, a ver, no tengo ningún termómetro a la vista acá, pero debe ser de 15, 16 grados, y por lo tanto, bueno, el líquido debe estar, sí, 16 grados, sí, eso es lo que está marcando la botella. Y de ahí esta cosa se calienta hasta el 32, donde debería comenzar la ebullición. Ahora, esa ebullición está comenzando antes, por lo tanto tengo un rango muy pequeño para generar convección, y esa convección se ve muy, muy chiquita. Ahora, lo que quiere decir, digamos, de que voy a tener que ajustar un poco la potencia para poder ver, mirar la convección un poquito antes de lo que normalmente yo hacía, que eran los 25, 28 grados. Pero no se preocupen, eso lo vamos a solucionar desde el punto de vista operativo. Pero sí, yo noto, digamos, de que esta cosa está huyendo antes, y la respuesta
que ustedes me han dado acá es que efectivamente, al parecer, el líquido evaporante que está ahí adentro se degradó a una situación que es de mayor volatilidad. Ese es un tema que ustedes tienen que tener muy claro, porque si ustedes le aplican mucha potencia, esta cuestión podría explotar, digamos, porque efectivamente va a ebullir, digamos, con menos energía y por lo tanto va a aumentar la presión. Ya. Sigamos. Bueno, voy a tener que tener cuidado entonces para tratar de ver la parte convectiva de esta cuestión. Así que vamos a seguir ahora con la historia del... ¿qué es lo que...? Entonces, bueno, acá, si tenemos acá abajo una escala de temperatura, perdón, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ya. Si acá a la izquierda, digamos, si acá abajo hay una escala de temperatura, esta rayita acá, vertical, digamos, se corrió entonces hacia la izquierda, digamos, y vamos a tener que ver qué pasa ahí convectivamente y el burbujeo en otra escala. Lo importante es que lo que vamos a hacer en esta experiencia va a ser generar esta curva de, ¿cómo se llama?, de evaporación acá. Bueno, lo que les decía, digamos, hay acá una cuestión que es visual, que es ver, digamos, que aparentemente uno ve sobre la superficie, y eso es lo que voy a tratar yo de reproducir lo mejor posible. Ahí tienen una fotografía, ya les voy a mostrar otra, cuando nos refiramos al experimento propiamente tal. Pero lo importante es que el coeficiente de transferencia de calor, en función de la temperatura del calefactor, tiene estas dos pendientes distintas, ¿ya? Y va a llegar a un momento acá arriba en que esta cosa va a empezar a achatarse. Esa en realidad es la forma, digamos, por ejemplo, para hacer control automático sobre estos procesos, en que uno debería analizar este problema. Y eso es. Bueno, acá hay algunas consideraciones respecto al manejo del equipo, digamos, que no voy a ahondar mucho en ello, digamos. Tiene acá un set de sensores donde se ve. Aquí se produce un equilibrio térmico, un balance térmico, entre la potencia, y esto le voy a pedir que lo analicen también en las tablas de datos que les voy a entregar, que uno inserta una cierta potencia acá y obtiene una cierta temperatura en el calefactor, que produce este efecto de vaporización, pero este condensador que está arriba retira calor. Entonces vamos a analizar la eficiencia térmica del sistema. Normalmente lo que uno hace, uno produce vapor y alimenta las máquinas, digamos, directamente con ese vapor, sin perjuicio de que algunos son indirectos. La evaporación de este líquido acá produce el calentamiento de otro líquido, en este caso agua, que va pasando aquí por este serpentín, y el calor se retira como este líquido que entra frío y sale caliente, ¿ya? Entonces, vamos a aprovechar, eso es muy ineficiente, digamos, y vamos a tratar de determinar acá cuál es la eficiencia de este proceso. Sin perjuicio que lo que vamos a analizar fundamentalmente son estas etapas de evaporación en distintas fases y distintos, por lo tanto, coeficientes de transferencia de calor convectivo. Bueno, aquí en la diapositiva les dejé, digamos, una descripción del equipo respecto a sus indicadores y controladores, temperatura de entrada y salida del agua, después viene temperatura de vapor y líquido evaporante, que es el indicador que está más abajo, y lo viene después controladores, indicadores de temperatura de la superficie del calefactor, que es el que, este es controlador, digamos, no deja que la superficie del calefactor suba demasiado, porque si no, por razones de seguridad. Un controlador manual, digamos, de la potencia del calefactor solamente es un controlador manual. Uno haría ahí la potencia de este calefactor manualmente y tiene un switch de activación. Y aquí arriba viene un indicador de potencia y finalmente un switch general de control. Entonces, el objetivo del experimento es determinar los coeficientes globales. Esto es alrededor del... A ver, aquí hay un tema, digamos, en este caso, si bien es
un coeficiente global, porque es una pieza, digamos, un calefactor, pero por la forma que tiene, digamos, de ser un tubo, lo vamos a tratar como un coeficiente local, ¿ya? La importancia que tiene eso que no vamos a modular la temperatura como logarítmica, digamos, ¿eh? Las áreas logarítmicas y las temperaturas logarítmicas son cuando los fluidos, digamos, adquieren masa o calor, digamos, pasando por unos intersticios, qué sé yo, que tienen gradientes de temperatura o de masa interiormente, ¿ya? En este caso vamos a considerarlo una pieza homogénea, por lo tanto no vamos a usar moduladores, ¿ya? Logarítmicos. Así que delta T nomás, ¿ya? Y vamos a ir a distintas temperaturas de diferencia líquido sólido, vamos a calcular el coeficiente global en distintos rangos de temperatura. Y adicionalmente estudiaremos la eficiencia térmica del sistema evaporativo como medio de transporte de calor. Bueno, esta advertencia yo la dejé ahí, que correspondía a las experiencias presenciales, digamos, ¿eh? Es que aquí uno va estudiando este proceso y va aumentando la temperatura, digamos, y va viendo qué pasa en distintos rangos de calor. El problema es que cuando esta cosa se calienta en su máximo, para ver ahí qué está pasando ya cuando hay evaporación de película o ese tipo de cosas, después uno no puede devolverse. O sea, hay que dejar que esta cosa se enfríe y no tiene un sistema de enfriamiento, hay que dejar que se enfríe de manera natural y eso se demora bastante. Entonces uno no puede devolverse para atrás inmediatamente y empezar de nuevo la experiencia porque esta cosa no tiene un sistema de enfriamiento. ¿Ya? Y finalmente, bueno, aquí hay alguna, esa es la aplicación más fundamental de esta experiencia, que es las calderas. Ahí ustedes tienen un enjambre de tubos que van y vuelven, digamos, y hay ahí un quemador que genera gases calientes que pasa por los tubos, y en el envolvente, el cuerpo de presión que se llama, está el agua, que es el que se evapora. Y al lado acá abajo está la infaltable fotografía, digamos, de nuestra caldera del Departamento de Ingeniería Química en otros tiempos, que finalmente la tuvimos que botar y que estaba en muy buenas condiciones, no la pudimos vender. Y hay otros sistemas, digamos, también donde, sobre todo sistemas de enfriamiento, donde la evaporación que se produce dentro de estos intercambiadores de calor es espontánea. Digamos, en los sistemas de refrigeración, lo que uno hace es un ciclo, digamos, de condensación, por ejemplo, de amoníaco. El amoníaco entra a la cámara del intercambiador en forma líquida y evapora. Y por los tubos uno hace pasar agua, por ejemplo, lo más normal, agua a temperatura ambiente a 20 grados, y la evaporación, digamos, de este compuesto, digamos, en este caso amoníaco, u otros, lo toma desde el agua esa que está pasando. Por lo tanto, uno entra agua a temperatura ambiente y lo que saca ahí es agua fría, a 10, a 8 grados, digamos, que es un suministro muy útil, digamos, en muchos procesos. Particularmente, esto es muy particularmente usado, digamos, en los frigoríficos, digamos, donde se guardan cosas a baja temperatura. Entonces, acá hay otro sistema evaporativo, digamos, de superficie, que también es muy habitual. Eso. Ahora lo que voy a hacer... Profe, voy a... ¿Sí? ¿Por qué usamos amoníaco? O sea, me imagino que es porque Es por la... su evaporación es más fácil, entonces Exactamente, aprovechamos del claro, cambio de claro. fase. Tienes que ir a la curva presión-temperatura, digamos, y ver la forma en la que está, y esa a las temperaturas en las cuales nosotros nos movemos, digamos, para bajar la temperatura del agua, que sería de 18 grados, digamos, que está en la red, a 8 grados o a 5 grados, dentro de eso, digamos, el amoníaco se mueve muy eficientemente como un sistema evaporante para tomar calor de ese rango de temperatura, ¿ya? Yeah. Hay otros, pero y bueno, y también por el costo, digamos, el amoníaco es un evaporante más bien barato, digamos, todas estas cosas, estos refrigerantes R141 son estos compuestos orgánicos, digamos, que son más caros de sintetizar.
En cambio, el amoníaco es una cosa más o menos. Imagínense que en las industrias frigoríficas, en general donde se requiere agua fría, bueno, por ejemplo, las industrias donde cristalizan, por ejemplo, digamos, nuestras queridas industrias, digamos, de sales minerales, digamos, de la minería no metálica, del sodio, el potasio, el yodo, en donde necesitamos cristalizar y aplicar, digamos, frío a soluciones tremendamente grandes, digamos. O sea, los estanques, digamos, son del porte de este laboratorio. El consumo de amoníaco es gigantesco. Entonces, tiene también un problema de costo. Ya, eso es. Y ahora, a ver, ¿cómo lo ahora va a poner acá ¿cómo lo vamos a poner en primera línea, digamos, donde estoy yo? ¿Cómo ven la película ahí donde está el evaporador? ¿Se ve Bien. chiquitita? No, Pequeño, sí. no, ¿Pequeño? si tú ponías speaker view, para él lo vaya a ver grande. Ya, ¿y dónde está esa función? La activa cada uno. Ah, ya, Tú ok. tienes que pinchar en tu... Ahora, no sé si antes de mostrarle el equipo va a ser muy corto en todo caso, pero podríamos a lo mejor hacer un recreo o seguimos. ¿Qué opinan? Hagamos un Recreo de mole recreito. nomás, ¿no? A ver, votemos con la mano arriba. ¿Quiénes quieren un Sí. recreo? Yo me gustaría tomar un tecito. Sí. A la hora estés. No, aparte que los viejitos tenemos que ir al baño también, digamos, cada cierto tiempo. Ya, démonos 5 minutos para relajarnos un poco, por favor. Ya, Bien. muchas gracias. ¿De la 5 grabación, Jorge? 5 minutos, ya, ok. Voy a Pausar. voy a